Queremos comenzar pensando en cómo no solamente el Señor nos ha llevado en este camino delicado hasta la realización de los sueños del Señor, pero cómo es el don del Espíritu Santo maravilloso que ha puesto en nosotros para poder discernir los caminos del Señor, en la preparación, en la prueba, y de la prueba, el gran despertar. Y en este gran despertar, reconocer que no podemos voltear atrás, pero la única solución es hacer la voluntad de Dios y hacerla cumplir. Y por eso esta noche quería comenzar con una historia del Antiguo Testamento. Yo sé que ustedes quizás la conocen por memoria, pero es una cosa conocerla por memoria y es otra cosa activarla en nosotros. Como Kimberly dijo, mi papá es un pastor. Ha sido pastor por ya casi 70 años. Pero él siempre nos ha dicho, por favor, que cada historia de la Biblia, si sea por Jesús mismo, sus enseñanzas y las maravillas de los antepasados por el Antiguo Testamento, que siempre nos demos cuenta que también no solamente es un recuerdo, pero ese recuerdo nos hace activar la voluntad de nuestro Dios, relacionando todo con lo que es la necesidad y la maravilla del Señor en medio de nuestro pueblo, hoy día también aquí en Argentina. Aleluya. Leemos en Éxodo, comenzando, ya no voy a leer todas las porciones, ustedes la pueden leer en su tiempo libre, pero comenzando con el capítulo 2, nosotros conocemos la historia de nuestro buen amigo Moisés. Y dice que en el nacimiento de Moisés conocemos la gran prueba, pelea, de entre la lucha de la maldad y la voluntad del Dios de entre el pueblo hebreo. Y cuando miramos esta historia, miramos como este faraón está con toda la intención de matar a todos los niños hebreos, y creo que más que todo por el miedo que él tiene. El miedo porque el pueblo hebreo está creciendo y multiplicándose demasiado. Ya de pronto va a ocupar el primer lugar y de pronto va a poseer la tierra de los egipcios por la cantidad de los niños nacidos que está multiplicando la fuerza del pueblo hebreo. ¿Quién aquí esta noche no ha nacido en un poco de prueba? Yo creo que también nosotros. Todos hemos nacido, no solamente por el pecado original, pero también las consecuencias de la vida, que nos hace también reconocer que esta noche mucho de eso tiene que ver con nosotros. Pero sabemos una cosa muy linda, que en este nacimiento hubo siempre una madre con el don del Espíritu de Dios, el don de sabiduría. Y esta madre de Moisés, el niño que recién nacido del pueblo hebreo, la madre tiene el don de sabiduría a reconocer que Dios, por la visión de Dios, tiene un plan de salvación para el pueblo de Dios, y ella está ocupándose en medio de este plan. Yo soy madre de los 2 hijos, de los 4 nietos, pero si hay algo maravilloso del don de la sabiduría de Dios que nos da en cada ocasión de la vida, no solamente por mis hijos, mis nietos, pero también el pueblo de Dios que nos corresponde, es que nos ve una visión de la voluntad del Señor, aunque no vemos todo a la vez. Menos mal que no tenemos que ver todo a la vez, ¿verdad? Menos mal que yo no conocí los tiempos y las etapas tan difíciles de Kimberly cuando apenas ella nació como princesa de esta familia, ¿verdad? O lo que nos esperaba más allá en el futuro. Pero una cosa sabemos, que cuando Dios nos da una visión, tenemos que obedecer, porque es parte de su plan de salvación. Entonces, esta madre tiene la visión de que para la salvación de su hijo, que corrió por sus venas, el amor hacia el hijo, y también yo creo el discernimiento de algo que Dios tenía planeado para este hijo, ella le manda por una canastilla al río. En esta canastilla está el niño llorando,
Y al lado de la orilla, la mamá también tiene el discernimiento del cuidado del niño por medio de la hermana Miriam. Y ella está corriendo al lado de la canastilla, así de lejos, por la protección del niño. Yo no creo que se dieron cuenta exactamente lo que iba a pasar. Cuando este niño en la canastilla llega a esta piscina por donde está bañándose la hija del faraón. Y dice cuando la hija del faraón, que quería matar a todos los niños hebreos, cómo es chistoso el Señor, ¿verdad? Escucha el niño llorando, abre la canastilla y ve y reconoce que es un niño hebreo. Pero algo grande, porque no hay obstáculo cuando el Señor insiste en su plan maravilloso de liberación de su pueblo, aunque no reconocemos o no conocemos cómo será el plan. Y cuando ella abre la canastilla, entró en ella un gran amor para este niño. Y vio de lejos esta niña que estaba corriendo, cuidando la canastilla. Y ella le habla a la hermana de Moisés, sin reconocer que es la hermana, y le dice, ¿tú conoces a alguien del pueblo hebreo que podría venir a criar o ser niñera de este niño porque le quiero llevar al palacio? Ay, Dios mío. Yo nací en una familia pastoral, yo nací anormal, yo nací con 7 meses, con una normalidad en mi cuello, no habían sido formados los tendones en mi cuello. Entonces, cuando nací con 2 libras, no esperaba que yo viviera. Entonces, en la clínica por 3 meses, en el hospital, casi al punto de la muerte, los médicos dijeron que si viviera, quizás cuando tuviera como 10 o 12 años, podría hacer una operación para atar esos pedacitos, para levantar el cuello, pero nunca hubiera podido doblarlo. Más hubo una anormalidad así formada por el lado del cuello. Pero gloria al Señor por la visión de nuestros padres, que creen en un Dios que puede sanar toda la aflicción del alma, cuerpo y espíritu. Y yo no estuve así en la conciencia de lo que me estaba pasando. Pero dice que cuando me volvieron a la casa la primera noche, la familia intercesora de la iglesia de mi papá venía a la casa y me ungía con aceite, oraba por mí. Y esa noche pensaron que yo había muerto porque no lloré toda la noche. Pero cuando me miraron el día siguiente, esta cosa así al lado se había desaparecido completamente. Cuando me llevaron a la clínica para las radiografías, mi cuello en una sola noche había sido normalizado y sanado completamente por la gracia del Señor. El Señor había formado los tendones donde no hubo nada. Esta es la gracia. Entonces, cuando vemos las tragedias de la vida o los momentos como, estos momentos como en la vida de Moisés, no miramos destacándonos por lo que es la prueba, sino por lo que el Señor quiere hacer por medio de la prueba, para siempre, como cantaron esta noche, alcancemos la victoria en el Señor. Moisés creció en el palacio, como sabemos, hasta en la juventud. Yo pienso más que todo por lo que él había sido nutrido por el pecho de la mamá. Cuando somos nutridos por el pecho de la mamacita, algo grande que va a pasar. Porque él bebía de la misma vida de la raza. Él bebía de la razón de Dios. Él bebía de la voluntad de Dios, la liberación del pueblo hebreo de su esclavitud, de la mamá. Y con esto llegó el día cuando ya vio a sus hermanos en una persecución terrible en el desierto de Olor. Y ustedes conocen la historia como él corrió a defender su raza. ¿Cuántos de ustedes han tratado de defender su raza? Yo creo que todos en un momento, ¿no? La sangre de lo que es la verdad, de la prueba, de las guerras, de las persecuciones y opresiones, si sea. Entonces Moisés natural comenzaba a sentir y palpar este dolor, pero ustedes saben que tomaba en sus manos lo que solamente pertenecía al Señor. Y cuántas veces cuando estamos pasando estos momentos, aun cuando hemos recibido de lo mejor del Señor, tratamos de solucionar los problemas por nosotros mismos.
En ese momento, por el furor de lo que él vio con sus ojos, él tira el Egipto así al desierto del olor, a la arena y le mata. Y así el anuncio llega al faraón. Y él es despedido del palacio, despedido de su mamá, despedido de su hermana. Y así se encuentra en el mero desierto de dolor, a solas, con el remordimiento, el pecado y viviendo la consecuencia en su soledad. Pero algo grande pasa allí. La provisión todavía del Señor en medio del desierto. ¿Cuántos de ustedes han pasado muchos de esos desiertos por tomar en sus propias manos lo que solamente pertenece al Señor, verdad? Hasta en la iglesia, hasta en la renovación carismática, queremos resolver todo a la vez, ¿verdad? Y tratamos de jalar todas las salvavidas que podríamos pensar para terminar con las persecuciones, las opresiones y salir adelante. Pero así en este desierto del dolor sabemos que Dios nunca se olvidó de la razón de la cual Él había puesto en el corazón de Moisés. Y yo no creo esta noche el Señor está olvidando del anhelo que ha puesto en tu corazón a base de lo que hemos recibido de nuestra formación, de nuestra preparación. ¿Cuántos de ustedes alaban al Señor por la preparación y la formación que han recibido por la Madre Iglesia? Aleluya. Por todo lo que hemos recibido para poder hacer la voluntad del Señor. Pero dice una cosa, de que cuando Moisés entra en esta soledad y ahí mismo el Señor provee una esposa para él. Él provee una familia en medio del desierto, cubriéndole con amor en cuanto a no solamente lo que era la razón de Dios, pero aún sin darse cuenta todavía lo que el Señor quiso de él, ahí estaba preparando a Moisés con una familia de protección. Ahí nace en el desierto un hijo que se llama Gershon. Y Gershon significa un hijo en una tierra extraña. Pero con todo esto dice que Moisés me gusta porque aún en medio de toda la consecuencia del pecar, nada le detiene de hacer algo. Qué tristes son los católicos con pata arriba. ¿Ustedes han visto católicos con pata arriba? Que se han sentado en sus desiertos diciendo, ¿qué será? Será. Pero Moisés dice que él seguía todos los días temprano a llevar a las ovejas y a atender ovejas. Y dice que Dios escuchó los lamentos y atendió sus quejas, acordándose del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y vio Dios su condición y se dio cuenta de ella. Aleluya. En esto llega el momento cuando ya de lejos nosotros pudimos contar la historia de cómo llega la zarza de fuego atendiendo las ovejas. Y me gusta este concepto también porque muchas veces si pata arriba nunca vamos a ver una zarza de fuego. Nunca vamos a ver más allá de los pies en la tierra, así, en la soledad, en la consecuencia. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces hasta nuestros testimonios, no? Tratamos de dar un testimonio de Jesús, pero llega más como un disco rayado de remordimiento del pasado. Pero Moisés en este momento, menos mal, que aún atendiendo lo que pudo, hizo lo que pudo, y Dios proveyó lo que él no podría entender ni alcanzar. Y esta es la historia de todos nosotros que están aquí. Porque en esta provisión, en esta formación, en esta prueba, llega el día del gran despertar. Ahora ya en este día mañana y el día siguiente vamos a contar mucho de este testimonio de vida. Comienza siempre por lo que era el nacimiento, la formación, la preparación y ahora lo que es la actualización. Pero Moisés en este momento cuando así camina hacia la zarza de fuego, comienza a hablar el Señor algo muy específico. Primeramente diciendo, Moisés, Moisés. Yo era una jovencita de 14 años de edad
cuando ya después de mucha formación por mis padres pastorales en una familia ministerial, ya llegué a esta etapa de mi vida y ya comencé a sentir así estas soledades de la vida y las tentaciones de la vida, y mañana les cuento un poco más de la razón. Pero en este momento llegó un momento cuando los jóvenes de mi iglesia me invitaron a un retiro de los jóvenes. Y entonces yo no quise nada específica del Señor, porque más que todo tuve un gran enojo con el Señor, porque ya como jovencita mi papá había salido de su iglesia para fundar emisoras de radio en Asia. Y muchas veces no llegó a la casa por 9 meses, un año entero sin ver a mi papá. Siempre haciendo la obra del Señor, la culpa del Señor. No debía quejarme tanto, pero en esa época yo, la ausencia de mi papá en este desierto de dolor, así me hizo en este momento sentir tan lejos de todo. Y los jóvenes me invitaron a un retiro. Y entonces en la montaña, en esa noche, yo escondiéndome en mi cama, una hermana de Glenn, el hombre, el único que he amado en mi vida, Glenn Kramer. Entonces ella se acercó a mí y me dijo: Marilyn, ¿por qué no bajas aquí a orar con nosotros? Queremos orar contigo. Era como esta llamada del Señor diciendo: Marilyn, 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 pero no entendí cómo podría ser que el Señor me quería tanto en este momento. Y los jóvenes animándome. Qué bueno, un aplauso para esos jóvenes esta noche que están aquí cantando y orando. Y así, aliento de vida. Y cuando menos esperaba, estaba allí en este círculo de oración con estos jóvenes. Y cuando impusieron sus manos sobre mí, me caí en el Espíritu 3 horas. Pero cuando me desperté, de veras, yo estaba escuchando la voz del Señor. Era: Marilyn, Marilyn, I love you, te amo a ti y te necesito. Te necesito, nunca voy a olvidar. Ese fue cuando tenía 14 años, ya tengo 60 años. Pero era como ayer, este gran momento de la zarza de fuego que comenzaba a iluminar mi mente de que Dios era un Dios de amor y quiso algo específico de mí. Cuando me levanté de este desmayo en el Espíritu, menos mal que era un desmayo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nadie hubiera podido tan fácilmente cambiar la mente de esta jovencita en sus tentaciones y su fracaso. Pero en este momento algo grande pasó, que me cubrió y comenzaba a despertarme. Y cuando me levanté estaba orando en lenguas al Señor por la primera vez, alabando a mi Señor, y ya miré las luces de la ciudad ahí abajo en la montaña, y era como un gran impulso del Espíritu Santo de que tendría que comenzar una nueva etapa, un camino distinto. Cada uno de nosotros en esta zarza de fuego es como el bautismo en el Espíritu Santo, este fuente de agua del Espíritu Santo que comienza a fluir en tal manera en nosotros. Esta fusión del Espíritu Santo es un punto de nacimiento, no solamente por lo que es la voluntad de Dios en nosotros, pero la fuerza del Espíritu Santo que nunca termina de ocuparse en nosotros la causa del Señor. Pero la causa del Señor en esto, cuando Moisés ya recibió esta llamada del Señor, mira la palabra del Señor sobre él: no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Mira tus pies un momento. Cuando el Espíritu Santo está comenzando a despertarnos en nuestros desiertos, en nuestras pruebas, Él primeramente hace nosotros saber con toda la seguridad que no en nosotros mismos valemos para nada. Mi vida no cuenta, como Kimberly expresó esta noche, con tal de que ya yo puedo correr con gozo. Descálzate, humíllate delante de tu Dios. Y una vez que está así descubierto delante del Señor, en su desnudez, si quiere decir, entonces el Señor le dice: yo soy el Dios. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob. Y claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren.
Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país, llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. He visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, de los israelitas. Palabra de Dios. Claro, nosotros sabemos cuáles son las esclavitudes de las cuales el Señor te va a mandar. A cada uno tiene sus propias esclavitudes, primeramente interiores, por consecuencias. Esclavitudes alrededor por consecuencias. Pero lo más grande, y yo estaba hablando con uno de los padres esta noche que dice, Marilyn, después de todas las experiencias de la vida, lo único que me va a salvar en mi sacerdocio es el bautismo en el Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo que me despertó a mi vocación. Y no era que no fue entrenado en la psicología y todo lo que podría ser imaginable en cuanto a los años de formación, pero llega un momento de despertar. Yo digo lo mismo aquí en Argentina como en Los Ángeles, donde vivo con los inmigrantes, los mexicanos y América Central, que pasan las fronteras buscando un poco de sostén, ¿no? Y caen en terribles tentaciones de la droga, del alcohol, de las adicciones de la vida y sus familias desbaratados por todos lados. Y entonces en este momento uno se pregunta, ¿qué esclavitud y qué podría mover este pueblo a un encuentro con el Señor? Pero esta zarza de fuego de la cual el Señor va a trabajar en este fin de semana, comenzamos con la misa escuchándola, orando con el Padre Carlos para poder alcanzar a entender que el Señor quiere renovar la renovación. Él no quiere esos soldados matados así en el desierto por remordimiento de lo que ha pasado a nosotros, las pruebas del pasado, sino en este momento comienza el Señor a trabajar. Y la realidad que sigue es algo muy grande para nosotros. Porque cuando el Señor te dice, Marilyn, ponte de pie, te voy a mandar al faraón. Pues en mi juventud ese fue algo espectacular. Porque primeramente, gracias a Dios que por otros jóvenes. Y entonces hubo una amiga que me decía un día, Marilyn, vamos a ir a las calles de Los Ángeles y vamos a predicar. Yo dije, ¿predicar en las calles de Los Ángeles? Yo no soy una que predica, más habla. Ella dice, no, camina conmigo, estás llena del Espíritu Santo, vamos a hacer algo. Entonces llegamos a la calle principal de Los Ángeles. Y ahí ella se queda ahí en la esquina y dice, ahora, aquí vienen los borrachos y las prostitutas. Cuéntales lo que el Señor ha hecho en tu vida. Ay, Dios mío, en el aire libre, con esta señora a mi lado que me dice, Marilyn, cuenta a esos borrachitos lo que el Señor ha hecho para ti. Pero ¿sabes qué? Cuando la zarza de fuego comienza a quemar, nada te puede detener. Y si tú estás asustado esta noche, como Moisés, si tú tienes incapaz, con razón el Señor te está diciendo, descálzate. Humíllate delante de mí porque te digo, yo soy el Dios. En inglés we say, I'm your boss, yo soy tu jefe. Ahora ponte en camino porque te voy a mandar. Ese fue y después te cuento más de lo que pasó después de esos días, porque me quedé 4 años en las calles. Y hasta esos borrachos felices conmigo. Y yo digo, cuando yo veo a Kimberly, no tan bonita que es Kimberly, ¿quién no hubiera escuchado a Kimberly predicando en la calle, verdad? Aprovechense, jóvenes, mientras pueden, ¿verdad? Porque en este momento, qué grande es la experiencia de no solamente los recuerdos, pero estoy aquí esta noche con mis 60 años también para seguir con esta zarza de fuego a cumplir la voluntad de Dios, porque nada me detiene aún enfrente de los faraones que me ha hecho obstáculos, tristezas, divorcio, mi hijo en drogas y alcohol,
superando este afecto de años de remordimiento en el dolor, pero cuando la zarza de fuego está así encendida en el corazón, nada nos detiene, aunque en realidad tenemos todas las excusas de Moisés, ¿verdad? Mira unos de ellos. En el versículo 13 de capítulo 3 dice, el problema es, Moisés contesta al Señor, si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? ¿Ustedes lo han sentido a veces enfrente de la jerarquía de la iglesia? Ahora, este no es un faraón, pero un enfrente como mujer, o como jovencita, o como jovencito, o como mi Joshua, aquí mi nieto, con sus 12 años, y él comienza a decir, let my people go, deja que mi pueblo sea librado de su esclavitud. Y van a decir, ¿y quién eres tú, Joshua, para decirnos tal cosa, no? Pero no es esto. La excusa está bien porque muestra nuestra debilidad, muestra nuestra nada, muestra nuestra incapacidad. Si tú sientes segura y seguro de todo lo que va a tener planeado para librar su pueblo, pobre de ti. Sería como Moisés agarrando el Egipto en el desierto a matarlo, ¿no? Pero buena pregunta, que muestra su debilidad, su fragilidad. ¿Cuántos de ustedes sienten frágiles? Gloria al Señor, gloria al Señor. Y frágiles, y los que no levantaron la mano, ¿dónde están ustedes? ¿En el closet con muchos secretos o negación en la vida? ¿O dónde están? Sáquense del closet. Reconozcan que enfrente de un faraón en la vida nada les puede hacer ni por discusiones de lo más bellos por sí mismo, cambiar la mente, el corazón de un faraón por sí. Y me alegro cuando él comienza a expresar su debilidad y su fragilidad. No es malo sentir miedo, es lo que hace con el miedo. María temblaba, ¿no? En la anunciación. Cuando llegó el anuncio del ángel, temblaba de miedo. No es malo el miedo, es lo que hace con el miedo. Versículo 11. ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo? Buena pregunta. ¿Quién eres tú para pensar que vas a sacar a la libertad tu pueblo? Éxodo 4:1. Ellos no me van a creer, ni tampoco me harán caso. ¿Ustedes han sentido así también? Por lo mucho que yo hablo, no me van a creer, no me van a hacer caso. Versículo 10. Ay, Señor, respondió Moisés, yo no tengo facilidad de palabra, y esto no es solo de ayer, ni de ahora, que estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo, se me traba la lengua. ¿Qué es lo que tienes en la mano?, preguntó el Señor. Moisés contestó, un bastón. Arrójalo al suelo, ordenó el Señor. Moisés lo arrojó al suelo y en ese mismo instante el bastón se convirtió en una serpiente. Moisés echó a correr para alejarse de ella, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Ay, me gusta esta palabra, agárrala de la cola. Moisés extendió la mano y al agarrarla, la serpiente se convirtió otra vez en un bastón. Este es para que creen que se te ha aparecido el Señor Dios de tus antepasados. Y ahora métete tu mano en el pecho. Y Moisés metió su mano en el pecho. Al sacarla vio que estaba enferma de lepra y blanca como la nieve. Entonces Dios le dijo, vuelve a meter tu mano en el pecho. Moisés lo hizo así. Al sacar la mano de nuevo, ya estaba tan sana como todo su cuerpo. Palabra de Dios. Y el Señor le dice, con este señal librará tu pueblo de su esclavitud. Arroja
el bastón al suelo y se convierte en serpiente. Serpiente, los ataques más fuertes de Satanás. Es el maligno mismo enfrente de nosotros, pero más grande es Él quien está en mí que Él que está en el mundo. Gloria al Señor. Y cuando tenemos la confianza en el Señor, aún por la cola, agarramos este serpiente que viene a destruir. El enemigo solamente viene a destruir, hermano. Viene a destruir tu casa, viene a destruir tu esposa, viene a destruir todo lo que tú has construido, viene a destruir tu formación, tu preparación, todo lo que podría ser la obra del Señor. El enemigo viene a destruir. Y por eso cuando recoge la cola de ese serpiente, el Señor te dice hasta aquí. Vea lo que ahora vuelve a tener en la mano. Y así, sacando su mano, así, de esta mano se convirtió en como la lepra, el pecado mismo que vuelve a ser el cuerpo sano para la gloria de Dios. Es exactamente todo lo que el Señor quiere hacer con cada uno de sus servidores si ponemos la confianza en el Señor. Y gloria al Señor, porque cuando Él dice, y este es el señal visible que va a librar al pueblo de su esclavitud, ya yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa este señal visible? Cuando yo me convertí a la Iglesia Católica, hubo un sacerdote defensor de la fe irlandés cerca de mi casa. Estuve con esta curiosidad de la Iglesia Católica, ¿no? Y me acerqué al Monseñor O'Callaghan y le preguntaba si tendría tiempo charlar con nosotros para ocuparse un poco de nuestras inquietudes acerca de la Iglesia Católica. Entonces, cuando ya entramos la primera vez en la rectoría, yo imaginaba que fue un momento tan bendecido por el Señor, porque yo en mí sentía incapaz de entender lo que era este designio del amor sobre la Iglesia Católica, porque no es fácil que un ministro de otra denominación quiere ya convertirse a la Iglesia Católica, ¿no? Pero mañana les cuento un poco más, cada vez, ¿no? Pero recuerdo en la primera ocasión con el Padre, él me decía, Marilyn, señal visible significa sacramento de nuestra fe. Ustedes lo saben, ¿sí o no? Entonces, si los señales visibles de nuestra fe son 7, 7 significa perfección, ¿verdad? Entonces, el perfecto, yo soy quien soy, tiene el dominio sobre la esclavitud, sobre los ataques, sobre el maligno, sobre cualquier cosa que podría así detenerte de cumplir la voluntad de Dios. Pero yo comenzaba a preguntarme, ¿pero qué es esto? Señales visibles. Cuando yo vivía en Colombia, Sudamérica, en los primeros años, en 67 y 68, me decían que 99% del pueblo era un pueblo bautizado en la Iglesia Católica. Pero decía que solamente como 17% del pueblo asistía a la misa una vez o más por año. Y yo vi con mis ojos, yo a veces sentía lástima a ver la situación de la iglesia. Yo miraba a veces en las iglesias católicas y mirar el confesionario, ¿no? Y no entendí lo que era el sacramento de la reconciliación, pero vi a unas ancianitas en esta fila para confesarse y salieron con una cara más larga que cuando entraron. Y a veces cuando yo pensé, híjole, con razón hay tantos que en la iglesia evangélica oran por la salvación de los católicos, ¿no? Aunque yo nací en una familia bastante ecuménica, ¿no? Pero en estas ocasiones yo no entendí cómo podría ser de que este señal visible de la cual mi padre O'Callaghan me estaba hablando, libraría toda esclavitud, toda esclavitud. Pero cuando comenzamos a darnos cuenta, primeramente, ¿qué tienes en esta mano? ¿Qué tienes por la bendición de haber bebido del pecho de la Madre María y la Madre Iglesia? El bautismo, el señal visible de que has pasado de la muerte a la vida eterna.
No solamente el pecado original, pero el día del bautismo no es una fecha, es una manera de vivir. Véanse un momento, véanse, dóblense y véanse un momento. ¿Es de veras que ustedes creen que por la semblanza, el reflejo del señal visible podría convertir a cualquier y sacarlo del farón a ponerle en el camino del Señor por esta cara? ¿Me convence o no me convence? Déjame ver sus ojos. Los ojos hablan, la manera de hablar. La lengua larga que conocimos en la renovación carismática ya ha pasado. Porque perdición, estamos perdiendo lo que más podría ser la maravilla de convertir el mundo del faraón a Cristo Jesús en victoria, por no vivir lo que es la esencia del señal visible que Dios se ocupó de depositar en nosotros por su gracia. Véanme otra vez, convéncenme, conviérteme. Ocúpense de lo que es tu bautismo. Lavada como Moisés cuando puso su mano, ¿no?, en su pecho y salió como la lepra. Es como nosotros aparecemos a veces. Cuando yo viví en México, ¿no?, en una de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, cuánto amo no solamente la aparición, el mensaje guadalupana, la razón de la aparición de la Virgen, ¿no?, en la conquista de almas para el Señor. Pero yo sentía lástima de tantos, ¿no?, porque se convirtieron sus procesiones en borracheras. En bailes desnudas, como las he visto también en mi país de los Estados Unidos, en días de fiesta de entre los hispanos, los latinos, bailando hasta enfrente y luchando con la bandera de México y la bandera de la Virgen de Guadalupe, pero borrachos en la calle con su cerveza en la mano. Y ese me habla de que el faraón ha conquistado tremendamente nuestro pueblo. Pero con razón el Señor te dice, what do you have in your hand? ¿Qué es este algo que tienes en la mano? Señal visible de la confirmación de la gracia, del depósito en nosotros del Espíritu Santo, en tal forma que podríamos operar bajo el aliento del Espíritu Santo como la mamá de Moisés, con la sabiduría, el conocimiento, los dones sagrados del Señor aún innatos en nosotros por el bautismo. Que aún en la confirmación, cuando así aceptamos el reto de ser soldados de la cruz y vivir de acuerdo con la voluntad del Señor y ungidos por el Espíritu Santo, levantamos la bandera de nuestra fe consagrados al poder del Espíritu Santo. Pues menos mal que Papa Juan XXIII rogó, renueva en nuestro tiempo los señales y prodigios como si fuera un nuevo día de Pentecostés. Porque sin el señal visible operante nada se cambia. Cuando nos convertimos con la Eucaristía, ¿no?, siempre prediqué que el poder de la sangre de Jesús tiene poder para sanar. Yo fui sanada de mi aflicción como bebecita muy antes de mi conversión a la Iglesia Católica. Yo creía en la sangre de Jesús, pero es una cosa creer en la sangre de Jesús, pero es otra cosa la gloriosa ofrenda por donde nos morimos a nosotros mismos y nos entregamos al Padre así, levantados por Jesús al Padre Celestial, quien viene así, no solamente con una bendición, pero con la gracia de su confianza en nosotros, nos vuelve con su gracia de bendición en unión con Él y nos parte como Él le da la gana, con la vida de Moisés, ¿no?, para que después fuéramos repartidos en la gracia en unión con Él. Y cuando uno comienza a darse cuenta de este señal visible, ¿quién no querría el señal visible de la reconciliación? Para que si hemos fallado, si hemos vivido menos de lo que es ser soldado de la cruz, si hemos vivido menos de lo que es esta unión con el Señor, tenemos la gracia de la absolución de nuestros pecados para ponernos otra vez a señal visible. Véanse de nuevo.
Ese nuevo. Convence a tu hermano de esta realidad. Sus matrimonios, qué triste es cuando uno está con frío en la cama y el otro con calor. Y ustedes dicen que son casados por la Iglesia Católica. Pues ¿quién se casó con quién? Puede ser la destrucción de mi nieto por su falta de reconocimiento de que en íntima relación con su esposo, ustedes son señal visible a nuestros niños que habrá un futuro glorioso con Cristo. O podría ser la victoria más grande cuando Kim con su esposo en la vida dura que tienen aquí en Argentina, con ustedes, con sus matrimonios, se pueden vivir en un solo corazón para que nuestros hijos tengan la paz y la confianza y pueden decir, tengo bien padre, bien madre, señal visible de descanso para ellos. Ningún conferencista podría venir del otro lado del mar a resolver o sanar lo que ya nos toca a nosotros hacer. Tenemos la percepción a veces que sí, y Padre Darío es uno de mis mejores amigos, pero Darío sabe tanto como yo que nosotros no podemos resolver el ataque de Satanás, ni sanar su corazón matrimonial, ni volverle a la intimidad con el Señor, sino fuera por una zarza de fuego, el bautismo en el Espíritu Santo, que comienza nuevamente a iluminar la razón de Dios en ti. Ningún predicador podría hacer esto. Pero ustedes, escogidos, servidores del Señor, podrán comenzar a comprender que Él quien vive en ti es más grande que Él quien vive en el mundo. Y cuando son reconciliados con Él y ha puesto a paz y viven en unión con el Espíritu Santo en tal grado de como mis padres cuando vieron la aflicción de esta hija anormal, tuvieron la conciencia de que sin conocer en el tiempo el sacramento, aunque sí conocían el poder sanador, ¿verdad? Pero en este señal maravilloso de la sanación, en frente de las enfermedades de la lepra, el corazón, cuerpo, alma, espíritu, el Señor quiere derramar el perfume del Espíritu Santo en tal forma que el señal visible de redención sea capaz de sanar la aflicción de todos nuestros hogares, de todo nuestro mundo. Al final, mira la belleza de este bien Padre aquí. Santos órdenes, santo Dios. Qué belleza cuando nuestros sacerdotes, señal visible de un Dios de misericordia, que cada vez que cuando celebra la misa y levanta sus manos con mi pan al Señor, Jesucristo mismo opera la bendición y las gracias necesarias para poder ver al Señor y ver por compasión de nuestros padrecitos el amor del Señor para volvernos al camino del Señor y darnos la gracia del perdón y la misericordia y la paz. Y estos señales visibles te va a acompañar y así te vas a poner de pie y vas a ir a tu faraón y decirle con su palabra que brota de su corazón, deja que este pueblo sea librado de su esclavitud. Al terminar, Moisés dice en capítulo 4, versículo 18, volvió a su casa, la casa de su suegro Jetro, y le dijo, tengo que regresar a Egipto, donde están mis hermanos de raza. Quiero ver si todavía viven. Aleluya. El domingo van a decir lo mismo. Ahora, con todo esto, tengo que volver a mi casa a ver si todavía están vivos. Y de ahí se levantó con su hermano Aarón la provisión de Dios, aún en debilidad, y lo hicieron todo tal como el Señor lo había ordenado,
y Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con el faraón. Palabra de Dios. Ahora esta noche quiero orar con ustedes. ¿Cuántos años tienen ustedes? Tomó Moisés hasta 80 años. ¿Recuerda cómo corrimos por la historia esta noche? Comenzó en ese nacimiento corriendo por un río en una canastilla. También hemos sido llevados como en una canastilla por un río de agua del Espíritu de Dios. Y llegamos exactamente donde Dios quiso ponernos. A veces decimos, ¿y por qué tuve que quedar por donde yo me quedé? Pero llegamos precisamente por donde Dios nos quiso llegar. La formación que Dios nos dio era la formación que Dios tenía planeado para nosotros. Aun cuando éramos ciegos y no nos dimos cuenta, el Señor nos tenía exactamente donde nos tenía. Y también la misma prueba, Él permitió la prueba. El Papa habla del sufrimiento humano. Habla cuando nosotros preguntamos, ¿por qué yo? Pero con esto también el Señor tiene no solamente el plan, como el Papa dice, de probar de que sí, por consecuencia del pecado sufrimos, pero también la prueba el Señor permite para entender quién es quién, como Dios dijo a Moisés, yo soy quien soy. Y usualmente no nos damos cuenta de quién es Dios hasta que llegue la prueba más profunda de la vida, ¿verdad? Pero ahí mismo en este desierto es por donde Dios comienza a trabajar, despertarnos y hacernos conscientes de que Él, como dije en la escritura esta noche, Él nunca va a descansar hasta que nuestra luz brille como un nuevo amanecer. Pónganse de pie y vamos a orar. Yo veo un mundo de querer en ustedes. Abrirse al camino del Señor y esperar del Señor estas gracias. Hubo en los Estados Unidos hace poco una prueba muy grande que tuvimos. El enemigo viene a destruir. Y ustedes escucharon de la escuela por donde entró este joven, que había sido amigo de otros dos. Y en el satanismo, el faraón había ocupado este lugar en su corazón en tal grado que venía nomás con la intención de matar a todos los estudiantes. Pero cuando entró en esta escuela, comenzaba nomás a mirar a los que estaban en la biblioteca. Y hubo una niña muy bonita ahí, con pelo rubio, pelo largo, que se llama Cassie. Y se dice que nomás se acercó a ella y le preguntaba, ¿tú crees en Dios? Y ella se puso así, alerta en el Espíritu de Dios, y miró sus ojos y contestó, sí, creo en Dios. Y con esto puso la pistola a su cabeza y el balazo le mató en un instante. Pero la historia sigue, que casi 3 años antes también estuvo en el satanismo. Ella se había agrupado con otros jóvenes con la planeación de poder matar a sus padres. Pero un día un joven en la calle vino con su Biblia en la mano y le encontró a Cassie. Le hablaba de Jesús y el amor del Señor y cómo el Señor le había cambiado su vida.
Y casi ahí mero se desnudó así descalzando, quitando sus sandalias, humillándose delante del Señor en la calle, llorando que tuviera misericordia Dios de su vida. Se levantó convertida radicalmente al Señor. Y se dice que ella llegó a ser como luz sobre los montes en esta escuela. Y dice por donde ella caminaba en la escuela, la belleza de ella, pero todos le decían, ella es luz de Cristo. Dice que ella hasta con compasión, la semana que seguía, si hubiera vivido, iba a cortar su pelo y ofrecerlo para hacer pelucas para las mujeres pacientes de cáncer. Pero no duró esa semana. Y ella, cuando ella escribió estas líneas, fue así leídos después de la muerte en el funeral. Ahora he dado todo para Él. Yo he encontrado que Cristo es mi único camino. Conocer realmente a Cristo y experimentar la maravillosa experiencia del poder de Dios que le trajo a Cristo de la muerte a la vida. Significa para mí el conocimiento de lo que es sufrir y morir con Él. Por eso, no importa lo que Él me pide, yo viviré en la frescura de vida de entre los que han muerto, pero han sido resucitados. Ay, Dios mío, nunca sabemos lo que va a pasar mañana. Pero lo que pasamos en esta vida es nada en comparación a lo que Cristo tiene para nosotros. ¿Qué tienes en tu mano? Véanse de nuevo. ¿Te avergüenzas de ese señal? ¿Te avergüenzas de poder decir como casi, sí creo en Dios? Y si es que tú crees en Dios, ¿qué haces con esta vida para poder ser luz de Cristo? Señor Jesús, esta noche te alabo y te bendigo, Señor, por la gran experiencia del poder de Dios, por la maravillosa acción del Espíritu Santo, trayéndonos, como casi dice, de la muerte a la vida. Señor, por el poder del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, que ha traído nueva vida a nuestra iglesia madre, a todos los que corresponden a nuestros equipos ministeriales, a todos los que se acercan alrededor de nosotros, transformados en ti, Señor. Señor, reconocemos que sí tuvimos muchas excusas, pero nada nos servía. No más miramos nuestra debilidad a reconocer que tú tendrías que ser el soy quien soy. Y Señor, por eso me comprometo contigo, confío completamente en ti. Y te alabo y te bendigo, Señor, esta noche, porque yo confío que esta luz que has depositado en mí será señal para liberar a toda mi familia, a todo este pueblo, de este gran farón del enemigo que ha venido a destruir Argentina, a destruir nuestros pueblos, destruir nuestras diócesis, destruir aún los que de la renovación en el Espíritu Santo. Señor, ten compasión de nosotros. Echamos afuera la lepra de entre nosotros. Echamos afuera serpiente de maldad. Reconozcamos que tú eres el único Señor. Tú eres, soy quien soy. Aleluya. Eleven su súplica al Señor, hermanos. Pidan lo que quieran para que se llenen de alegría. Pidan las gracias necesarias esta noche. Llénense con el poder del Espíritu. Den gracias al Señor porque Él te escogió desde siempre para glorificar a tu Dios. Has sido mandado por muchos ríos, pero el Señor siempre te ha puesto en lugar específico por donde Él te despierta. Aleluya, Señor. Demos gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya.